Comienza medianoche. Dirige Carlos Enrique Díaz. El periodismo es SET Radio. De la noche, 35 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos nuestros oyentes aquí en SET Radio a través de medianoche, a quienes ya se conectan a través de Spreaker, www.spreaker.com/SET Radio en Colombia y en el mundo. SET-radio, corrijo acá, Spreaker.com/SET-radio en Colombia y en todos los países a quienes nos escuchan a partir en este momento. También saludamos a los que nos siguen a través de nuestra cuenta en Twitter en @SETRadioCo y en Facebook.com/SET Radio Colombia, nuestra fanpage SET Radio Colombia. Tenemos en este día martes 9 de febrero, Día del Periodista. Cerrando este Día del Periodista, muchas noticias. Tenemos información de lo que ha sido un nuevo rifirrafe entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Tenemos información con lo que tiene que ver una nueva resolución con el tema de los créditos con el Fondo Nacional del Ahorro. También tenemos información de lo que ha sido la jornada de las elecciones primarias en los Estados Unidos hoy en New Hampshire, en donde hay un nuevo ganador, en donde hay ganadores ya por parte del Partido Republicano y por parte del Partido Demócrata. Tenemos lo del tema de las elecciones de un sismo también que ha ocurrido en las últimas horas en territorio chileno y una sorpresa que tenemos al cierre de nuestro informativo. A partir de ese momento comenzamos esta medianoche. Les saluda Carlos Enrique Díaz. Cuando termina el día comienza medianoche. Revisamos titulares de las noticias más importantes de este momento y de esta jornada aquí en medianoche. Titulares en medianoche. Nuevo rifirrafe entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Créditos de vivienda más baratos en el Fondo Nacional del Ahorro se anunció en las últimas horas. El segundo lago de Bolivia desapareció. Víctor Maldonado seguirá en la cárcel. Nuevo plan contra la discriminación sexual. Un nuevo sismo sacudió en territorio chileno. Donald Trump, gran ganador en las elecciones de New Hampshire. Un accidente en la Alemania dejó 10 muertos y 150 heridos. Estas y más noticias y una sorpresa al final del informativo aquí en medianoche. Bienvenidos. De la noche, 38 minutos. Bienvenidos, ya comenzamos esta información aquí en medianoche para todo el país. En quienes nos sintonizan ya a partir de ese momento les damos la bienvenida a medianoche. Comenzamos con las noticias. Pues la noticia más importante en materia política es no podríamos decir que es otra vez el mismo capítulo de varios meses que es el nuevo rifirrafe entre Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Pues en este caso, en las últimas horas desde la Casa de Nariño, en un saludo al cuerpo diplomático acreditado en el país, el presidente Juan Manuel Santos volvió a ponerle este martes el retrovisor al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, actualmente su más duro contradictor, y aseguró que hace 6 años Colombia era una oveja negra en la región. El presidente, sin mencionar a su antecesor directamente, aseguró que en el año 2010, cuando asumió su primer mandato, el país prácticamente estaba aislado, con tratados de libre comercio estancados y, entre otras cosas, incluso con varias listas negras. Indicó el presidente que cuando recibió el gobierno en el 2010 no tenían relaciones con los vecinos y eran considerados como la oveja negra en la región. Precisó Santos, quien enfatizó que pedían visas en todos los países. De hecho, frente a este último tema, el jefe de Estado afirmó que durante su mandato, que ha sido duramente criticado,
por el ahora senador Uribe, se ha levantado el requisito de visa en 44 países. Por su parte, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez le respondió a Santos a través de su cuenta en Twitter y afirmó que su administración no se congració con gobiernos cómplices del terrorismo. Indicó en las cuentas de Twitter: Santos debería entender que no estaba para congraciarse con gobiernos cómplices del terrorismo, sino para hacer respetar a Colombia, en la cual indicó a través de un trino el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El senador también del Centro Democrático indicó que en una foto que eran las buenas relaciones de Santos como ministro. También en otro trino indicó que el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, también se refirió al tema. Si Santos dice que en gobierno Uribe hubo violaciones de derechos humanos, como es ministro de Defensa, él debería estar en la cárcel. Pues vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos con este nuevo rifirrafe por el tema entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. 11 de la noche, 41 minutos. Vamos a una buena noticia en materia de las personas que quieren adquirir su vivienda para este 2016. Pues la buena noticia es que el Fondo Nacional del Ahorro en las últimas horas bajó sus tasas de interés más exactamente para los créditos de vivienda. Pues ahora la tasa de interés estará desde el 8% efectivo anual. Desde el próximo 1 de marzo, las tasas de interés del Fondo Nacional del Ahorro para la compra de casa o apartamento estarán desde un 8% efectivo anual. Según el presidente de la entidad, Augusto Posada, la idea es romper con la tendencia alcista en la mayoría de las entidades. Vale recordar que a noviembre de 2015 la banca tradicional las tenía en 12.3% para oferta social y 10.8% para rangos más altos. Posada aseguró que los afiliados por cesantías que querían adquirir un crédito en unidad de valor real tendrán tasas desde el VR más 5% y hasta VR más 7%. En este caso, si ganan entre 1 y 10 salarios mínimos, es decir, 689.455 pesos o 6.894.550 pesos. Para quienes ganan más de 10 salarios mínimos, habrá tasas preferenciales que oscilan entre VR más 5% y VR más 6%. Pero en este caso, la buena noticia es que si prefieren un crédito de cuota constante en pesos, quienes ganan entre 1 y 10 salarios mínimos tendrán tasas que varían desde un 9.50% y un 10% efectivo anual. Por su parte, si devengan más de 10 mínimos, esas oscilarán entre un 8.50 y un 9.50%. Hay que tener en cuenta que el Fondo Nacional del Ahorro ha implementado el tema de las cesantías, pero también a través de un ahorro voluntario. También el ahorro voluntario, el Fondo Nacional del Ahorro mejoró la oferta para afiliados dependientes a través de ahorro voluntario contractual. Quienes ganan entre 1 y 10 salarios mínimos interesados en un préstamo en VR tendrán tasas desde VR más 8% y hasta VR más 8.50%, mientras que para 10 mínimos habrá tasas entre VR más 7% y un VR más 6%. Pues incluso hay beneficios para los independientes y madres comunitarias que tengan el ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro. Finalmente, Posada destacó que sumado a esto, la entidad ingresará de lleno al segmento de compra de cartera hipotecaria con el fin de ofrecerles a sus afiliados la posibilidad de reducir el valor de las cuotas mensuales de sus obligaciones con otras entidades. Vamos a estar pendientes también ante esta muy buena noticia que da una nueva posibilidad para el ahorro y también para el tema de vivienda en Colombia con el Fondo Nacional del Ahorro. 11 de la noche, 44 minutos. Pasamos a otra información de la jornada y pasando una buena noticia en manera de vivienda. Tenemos que registrar una noticia muy difícil para el tema del medio ambiente, pues un satélite confirmó en las últimas horas la desaparición del lago Poopó de Bolivia. La evaporación del espejo de agua de 84 kilómetros de longitud se atribuye a factores ambientales, pues las imágenes obtenidas por el satélite Proba 5 confirmaron la evaporación completa de este lago, el segundo más grande del país después del Titicaca, que según informó la Agencia Espacial Europea. 3 fotografías satelitales tomadas del 27 de abril de 2014, el 20 de julio del año 2015 y el 20 de enero del año 2016 confirman la desaparición de este lago situado en una depresión de la cordillera del altiplano y que cubría una especie de 3.000 kilómetros cuadrados, indicó la ESA en un comunicado, pues las 3 fotografías muestran la reducción paulatina de la masa de agua con una profundidad de solo 3 metros.
Esa circunstancia, unida al entorno árido montañoso, provocaron una sensibilidad a las fluctuaciones del clima. Aunque la Agencia Espacial Europea aclaró que esta no es la primera vez que el lago se evapora, la última fue en 1944 y existe el temor de que tarde muchos años en rellenarse en el caso de que llegara a hacerlo, pues la desaparición de este lago, que ahora confirma la ESA, se hizo oficial el pasado diciembre cuando el gobierno boliviano de Oruro aprobó una declaración de desastre natural del extinto lago, lo que permite acelerar el uso y la recepción de recursos económicos para paliar la catástrofe. Mientras tanto, los pescadores locales se han quedado sin sustento y el ecosistema del lago se muestra enormemente vulnerable, concluyó la ESA. 11 de la noche 45 minutos, una noticia muy difícil en materia ambiental. Pasamos a otra noticia importante en el país. Tenemos que informar que Víctor Maldonado, el polémico empresario Víctor Maldonado, pues el cerebro de Interbolsa le han negado en las últimas horas la libertad, pues Maldonado había apelado a la medida de aseguramiento en su contra y es investigado por el desfalco de Interbolsa. Pues el empresario colombiano Víctor Maldonado, uno de los responsables del desfalco de Interbolsa y el fondo Premium, seguirá detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, luego de que el juez 50 de conocimiento negara su solicitud de libertad al considerar que la fiscalía actuó conforme a los requerimientos exigidos por la ley. Asimismo, la juez del caso manifestó que algunos argumentos que la defensa había presentado no estaban debidamente sustentados. Recordemos que en noviembre del año pasado la defensa de Maldonado divulgó aparte de su dictamen médico que se hablaba de hipertensión arterial e hipercolesterolemia y pérdida de memoria a corto plazo. Maldonado, recordemos, es investigado por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dineros captados al público. La fiscalía asegura que Maldonado y los demás investigados por el desfalco de Interbolsa hicieron parte de una organización criminal de cuello blanco que delinquió entre 2008 y noviembre de 2012 y que con artificios buscaron el beneficio de unos pocos inversionistas a cuyos bolsillos llegaron los dineros aportados por particulares al fondo Premium. A Maldonado la fiscalía le cuestiona que sus empresas recibieron 570 créditos por valor de 114.164 millones de pesos. Así, 59.541 millones a Helados Modernos de Colombia, 16.750 millones a la Sociedad Malta S.A. y 37.878 pesos a la Sociedad Las Tres Palmas Limitada. Vamos a estar pendientes ante este caso con el tema de Víctor Maldonado. 11 de la noche 48 minutos. Pasamos a otra noticia importante en Colombia. Y esta es una noticia que en materia de la educación, pues ahora hay una preparación de norma. Que esta norma va a sancionar la discriminación sexual en los colegios. Pues está listo un nuevo borrador de decreto con el que se busca frenar los abusos contra la población LGBTI. Pues el gobierno nacional prepara un decreto con el que espera frenar esos actos de acoso y discriminación por orientación sexual en colegios, hospitales y cárceles del país. Una vez se ha pedido discriminar a miembros de la comunidad LGBTI en instituciones educativas, se considerará una conducta de violencia escolar. En el borrador de la norma que preparan la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, está estipulado que los colegios incluyan en sus manuales de convivencia la discriminación como una falta disciplinaria que debe sancionarse, y le pide al Ministerio de Educación establecer los lineamientos que promuevan el respeto a esta comunidad. De acuerdo con el alto consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, para esas conductas o faltas disciplinarias deben considerarse sanciones graduales como la expulsión de la institución. El decreto conmina además a la Superintendencia Nacional de Salud a expedir protocolos para que las instituciones de salud adopten enfoques diferenciales a la atención. Al IMPEC y a la policía, por otro lado, se les pedirá formar a sus guardias y cuerpos policiales bajo un enfoque diferencial, es decir, que consideren a la comunidad LGBTI como un grupo poblacional que necesita ser atendido bajo unos parámetros específicos